Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión mensual de la MED del mes de abril. Me complace poder presentarles a dos grandes ponentes y maestros dentro del mundo de la medicina del dolor y paliativa, el doctor Andrés Hernández y la doctora María Fernanda Arboleda. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues les cedo la palabra. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, pues muy buenas noches. Empezaremos muy puntuales esta noche y pues es un gusto darles la bienvenida a esta sesión organizada por la Asociación Mexicana para el Estudio del Tratamiento del Dolor, AMED. Agradezco, por supuesto, a los organizadores por esta maravillosa invitación. Y pues esta sesión académica está dedicada a un tema profundamente relevante en el ejercicio de nuestra práctica como profesionales de la salud que nos dedicamos al manejo del dolor y los cuidados paliativos. Vamos a estar hablando sobre la sedación paliativa. Y hoy más que nunca, los profesionales de la salud pues debemos enfrentarnos al reto, ¿no? De aliviar muchos de estos síntomas que viven pacientes con enfermedades en etapa terminal. Hoy sabemos que la sedación paliativa pues es una herramienta que es ética, que es legal en México, eh, y que nos va a proporcionar alivio a estos síntomas que vamos a ver seguramente ahorita con el doctor Hernández, síntomas refractarios, intolerables. Cuando todas las demás medidas han fracasado, sabemos que esta es una de esas herramientas que debemos conocer y pues sabemos que, como les decía, en México está permitida, tenemos una regulación, un marco sólido para su aplicación y la idea hoy es pues poder responder a muchas dudas que seguramente siguen existiendo y están ahí sobre la mesa, dilemas éticos, desafíos operativos que seguramente ustedes tienen en su práctica clínica. Y bueno, para responder a estos y muchos otros interrogantes, hoy tenemos el honor de contar con un experto reconocido en el tema, que es el doctor Andrés Hernández, mi maestro, mi mentor en este mundo de la medicina del dolor y los cuidados paliativos. El doctor Hernández es médico cirujano formado en la Facultad de Medicina de la UNAM, anestesiólogo, algólogo y paliativista formado en la Facultad de Medicina de la UNAM y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y pues es el actual director jefe del Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Hernández nos va a ofrecer una presentación que va a abordar pues todos estos aspectos clínicos, éticos, farmacológicos de la sedación paliativa y pues desde su vasta experiencia nos va a ilustrar en la práctica asistencial también y en el desarrollo de protocolos institucionales que seguramente iremos conversando más adelante. Y los invito, por favor, a que estén muy activos, a que al final de la exposición del doctor Hernández participen con preguntas, ya que vamos a estar moderando una conversación para poder enriquecer pues esta sesión también con todos sus aportes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Hernández y nuevamente muchas gracias a todos los que están conectados esta noche. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a la doctora Gabriela González por la invitación y obviamente a Met y toda la mesa directiva. El tema de sedación paliativa, sin duda alguna, es un tema muy importante en los cuidados paliativos. Yo siempre he dicho que la sedación paliativa es el as bajo la manga con la que contamos los paliativistas porque nos puede ayudar a resolver prácticamente cualquier problema sintomático al que nos enfrentemos como clínicos, pero como toda as bajo la manga, siempre tendría que ser algo que se ocupe solamente cuando es necesario y siempre con ciertos criterios éticos. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Y desde la presentación, desde esta primera diapositiva, pueden ver cuál va a ser el acercamiento elegido para hablar sobre el tema. Si se dan cuenta, no estoy diciendo sedación paliativa, sino que estoy diciendo y subrayando la palabra correctamente. De lo que sobre todo quiero hablar es de la idea de que no cualquier forma de hacer sedación paliativa es correcta. Es decir, inclusive podremos llegar a afirmar que no todo lo que se muestra como sedación paliativa en realidad es sedación paliativa. Si no tenemos claro cómo es que se tiene que hacer para que sea éticamente adecuado, podríamos estar haciendo algo diferente, algo que claramente no es una sedación paliativa. Como bien nos dijo la doctora Arboleda,
La sedación paliativa es algo que es perfectamente legal en nuestro país, pero no solo en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo. Inclusive, por ejemplo, formas de religión muy conservadora, como es la Iglesia Católica, en que la sedación paliativa es algo correcto, siempre que sea sedación paliativa y siempre que sea implementada correctamente. Justamente sobre esto quiero dirigir esta charla y bueno, al final ustedes nos compartirán sus preguntas, comentarios y qué piensan al respecto. Para empezar a hacer esta exploración del tema ético de la sedación paliativa, lo primero que quisiera afirmar es que es importantísimo que tengamos claro que cuidados paliativos no es lo mismo que eutanasia. Eutanasia es algo completamente diferente a cuidados paliativos. Aquí no me estoy metiendo a hacer el análisis ético de la eutanasia, no estoy ni siquiera dando una respuesta ante la pregunta de si la eutanasia es correcta o no es correcta, si es necesaria o no es necesaria. Lo que estoy afirmando es que los cuidados paliativos, con todo lo que hace, incluyendo la suspensión de ciertos tratamientos o la implementación de la sedación paliativa, es algo éticamente distinto a la eutanasia. Es decir, de hecho se puede pensar que es una alternativa a la eutanasia. Esto es importante tenerlo claro, porque imagínense que un paciente que pueda ser un paciente que los que tenemos todos los días, un paciente con cáncer avanzado de páncreas, que ya no tiene ninguna opción de tratamiento efectiva, que todavía se espera que tenga una sobrevida de 6 meses. Llega y nos dice que lo que quiere es que nosotros implementemos eutanasia. A lo mejor le dice, quiero que hagan una sedación paliativa, quiero que me duerman, pero en realidad lo que él está diciendo es que quiere que hagamos algo para que muera ya. Se evalúa al paciente y se encuentra que sufre de dolor severo y que además sufre de un trastorno depresivo mayor descontrolado. ¿Qué habría que hacer aquí? Si se ponen a pensarlo, en realidad aquí hay dos alternativas. Una alternativa es responder a su solicitud afirmativamente. Entonces, decidir que vamos a poner algo que ocasione su muerte lo más pronto posible, a lo que se le dice eutanasia. Pero en realidad hay otra alternativa, y esa otra alternativa es justamente lo que hacemos los paliativistas, que es proporcionarle cuidados paliativos. A este paciente en particular pues le propondríamos una forma efectiva de aliviar el dolor, ajustando los fármacos, probando alternativas intervencionistas, haciendo todo lo que los algólogos sabemos hacer, además de identificar y tratar la depresión y luego permitirle continuar viviendo esos 6 meses que tiene con una buena calidad de vida. Vamos a ver ahorita más adelante que misión de cuidados paliativos implica sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas, no ocasionar la muerte. Entonces, cuidados paliativos, incluyendo sedación paliativa, si se dan cuenta, es un camino distinto al de la eutanasia. No estoy diciendo que uno sea correcto y otro incorrecto, lo que estoy diciendo es que son dos caminos diferentes que intentan cosas diferentes y esto es importantísimo tenerlo en mente. Claro que la eutanasia y los cuidados paliativos tienen algunas cosas en común, algunas cosas que se podrían decirle inclusive valores en común. En ambos casos, un foco en hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento humano, rechazando el sufrimiento innecesario. En ambos casos hay una preocupación porque el cuidado al final de la vida no debería de reducir a los seres humanos a simplemente entes biológicos, entes mucho más allá de lo biológico. Y también en ambos casos hay un foco en la importancia de la autonomía, en que el paciente sea el que tome las decisiones en el final. Y también un reconocimiento de que no todo en la vida es simplemente evitar la muerte, que no es cierto que la muerte sea lo peor, hay cosas peores a la muerte. Entonces es claro que tanto eutanasia como cuidados paliativos intentan más o menos lo mismo. Sin embargo, aunque tienen cosas en común, es importantísimo no confundirlos. ¿Qué es eutanasia? Eutanasia hay diferentes definiciones, pero prácticamente todos coinciden en que es un acto médico. Es algo que hacen los médicos con el objetivo de acelerar la muerte de un paciente para aliviar el sufrimiento. Entonces, si un médico pone algún medicamento o alguna combinación de medicamentos que podrían ser sedantes, que podrían ser opioides, para terminar la vida, es decir, el objetivo es terminar la vida y la administración de medicamentos es a dosis letales, eso es justamente eutanasia. Si se dan cuenta, en cualquier definición de eutanasia, el objetivo es
acabar con la vida para aliviar el sufrimiento. Si cuando uno hace algo y lo que está intentando es aliviar el sufrimiento a través de terminar la vida, lo que uno está haciendo no es cuidados paliativos, no es sedación paliativa, es una forma de eutanasia. A lo mejor en ciertos lugares es legal, a lo mejor un grupo de personas puede pensar que sea algo éticamente correcto, pero lo que estoy diciendo, y creo que es indiscutible, es que eso no es cuidados paliativos, es eutanasia, es otra cosa diferente. Porque, ¿qué son los cuidados paliativos? Vamos a apoyarnos en la definición más aceptada internacionalmente, que es la definición de la Organización de la Salud. La OMS opina que cuidados paliativos es una disciplina interprofesional que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes que se enfrentan a problemas asociados con una enfermedad que pone en peligro su vida. ¿Cómo mejora la calidad de vida? Previniendo y aliviando el sufrimiento, identificando, evaluando y tratando el dolor y otros problemas tanto físicos como psicosociales como espirituales. Y se dan cuenta, la definición de cuidados paliativos pues es radicalmente distinta a la de eutanasia. En ningún lugar de la definición de cuidados paliativos se habla de que el objetivo sea acabar con la vida o acortar la vida o aliviar el sufrimiento a través de acortar la vida, sino lo contrario, es aliviar el sufrimiento para mejorar la calidad de vida del paciente mientras dure la vida, sea una semana, sean 2 semanas, 3 meses, 6 meses, un año, no importa. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias a través de aliviar diferentes problemas que se pueden ir presentando. Entonces, si se dan cuenta, y los analizamos en su intención, en su metodología y en sus resultados, cuidados paliativos y eutanasia son dos cosas diferentes. En ambos casos se intenta aliviar el sufrimiento, pero en los cuidados paliativos no se intenta ni alargar ni acortar la vida. En la eutanasia, a propósito, se intenta provocar la muerte. En los métodos son bien diferentes. En la eutanasia se prescriben a propósito dosis letales. En cambio, en cuidados paliativos lo que se hace es identificar problemas y resolverlos para mejorar la calidad de vida. El resultado de cuidados paliativos es el alivio del sufrimiento en vida. En cambio, el resultado de la eutanasia siempre es la muerte. Repito el mensaje inicial. Son dos cosas diferentes. Para hablar de sedación paliativa es importantísimo tener claro que son dos cosas diferentes. Pero quiero poner un poquito de énfasis en algo que he estado diciendo, pero quiero que quede claro. No estoy diciendo que la eutanasia no sea necesaria en ciertos casos. No estoy diciendo ni siquiera que la eutanasia sea algo incorrecto. Lo que estoy diciendo es que son dos cosas distintas. Claro que hay mucha literatura y muchas personas que hablan de que hay muchas razones por las que las personas, los pacientes, sus familiares, los médicos piensan que hay que tener una actitud positiva ante la posibilidad de la eutanasia. Hay situaciones intolerables, inmanejables, y está la idea además de la pérdida de la dignidad, de lo malo que puede ser el simple hecho de tener que depender de otros. Hay personas que están simplemente cansadas de vivir, intentar encontrar intervenciones psicosociales, biológicas, farmacológicas para arreglar esto puede ser muy complicado. En realidad es difícil decir que sin eutanasia se puede aliviar todo sufrimiento al final de la vida. Claro que tendría que seguir existiendo el debate acerca de cuál podría ser el papel de la eutanasia en el cuidado al final de la vida de los pacientes, pero es bien importante también tener claro que la eutanasia es un concepto y una práctica complicada desde el punto de vista ética y legal. Pero además, lo primero que es importantísimo decir es que esto que tengo aquí como primer lugar en negritas, en nuestro país, hasta el día de hoy, sigue siendo algo ilegal. Entonces, si estamos hablando de qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país, pues no podemos hablar de ninguna forma que en el día de hoy se pueda implementar la eutanasia, porque la eutanasia se sigue considerando un delito en nuestro país. Quien sea que haga algo que termine siendo eutanasia, y lo que está haciendo es cometer un delito. Y esto pues, obviamente no puede ser propio de la profesión médica. Los médicos en todo el mundo, a lo largo de toda la historia, estamos obligados a seguir la ley. No podemos hacer cosas que sean ilegales. Muchas religiones en el mundo la prohíben, incluyendo la principal religión de nuestro país, que es la religión católica, pero además la aprobación de la eutanasia es problemática desde el punto de vista integral porque podría tener diferentes problemas, como por ejemplo inhibir el desarrollo de tratamientos en enfermedades avanzadas, puede ser decisiones que se tomen por las personas a cargo
del cuidado de otros, puede terminar siendo una forma de lograr muertes que sean ilegales. Entonces tiene diferentes problemas que básicamente giran alrededor de la idea de que puede ser algo de lo que se abuse y además nunca podríamos olvidar que la parte más importante del desarrollo de toda ley en cualquier sociedad tiene que ver con este derecho inalienable a vivir y a la prohibición a matar. Si algo ha estado prohibido a lo largo de todas las sociedades, pues es justamente matar a otros. Y esto tendríamos que pensarlo dos, tres, cuatro, cinco veces antes de intentar encontrar caminos que le den la vuelta a este derecho inalienable y su contraparte, que es la prohibición a matar. Pero por supuesto que es un debate que tiene que mantenerse abierto. Sin embargo, no tiene nada que ver o poco que ver con cuidados paliativos y sedación paliativa, porque si nos ponemos a pensar esto mismo en los cuidados paliativos, queda clarísimo que son legales en nuestro país y en todo el mundo y que nadie tiene la más mínima duda de que es algo correcto desde el punto de vista ético, porque desde el punto de vista de los pilares de la bioética, beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, queda clarísimo que es correcto. Siempre busca el bienestar del paciente, nunca implementa intervenciones que puedan ser consideradas como causantes de un mal y tiene siempre en el centro la autonomía y la dignidad del paciente. Entonces, siempre considera la vida del paciente como algo valioso y lo que estoy diciendo es que no hay la más mínima duda, no puede haber duda de que los cuidados paliativos son algo correcto y legal al mismo tiempo. En cambio, sí hay la duda en eutanasia. Si confundimos eutanasia con cuidados paliativos, pues estamos en problemas porque entonces sacamos a los cuidados paliativos de este lugar maravilloso que es de que no haya duda de que es legal y de que es correcto. Entonces, cuando hacemos cuidados paliativos, hay que hacer cuidados paliativos. Si se hace eutanasia, bueno, se está haciendo otra cosa diferente, pero no podemos hacer eutanasia disfrazada de cuidados paliativos, porque entonces eso ya es un problema legal y ético. Entonces es importante aclarar que los cuidados paliativos no son eutanasia, ni siquiera una forma de eutanasia pasiva. Algunas personas dicen, en los cuidados paliativos se deja morir a la gente y se deja morir a la gente, entonces es una forma de eutanasia disfrazada, pero en realidad no. Los cuidados paliativos nunca en ningún momento deben de tomar decisiones con el objetivo de lograr la muerte del paciente. Lo que sí es cierto es que en algunas circunstancias el implementar cuidados paliativos implica dejar de hacer algunas intervenciones curativas, pero no con el objetivo de acelerar la muerte, sino más bien alrededor de los conceptos de obstinación médica y futilidad terapéutica. Una de las cosas que descubrieron los cuidados paliativos desde sus primeros implementadores, desde sus pioneros, es que cerca del final de la vida hay muchas acciones médicas, muchas intervenciones médicas, muchos actos médicos que en realidad no sirven de nada, es decir, que son fútiles. Por definición, una acción es fútil cuando no puede lograr sus objetivos, ya sea por su propia naturaleza o porque ya hay evidencia experimental de que no funciona. Entonces, una acción que solamente puede lograr objetivos que no son valiosos para el paciente, pues es una acción fútil. En cuidados paliativos se identifican dos posibles formas de acción médica fútil, aquella que no sirve de nada o aquella que sirve para algo que no es valioso para el paciente. Por ejemplo, un paciente con un cáncer avanzado, en choque séptico, incurable, pues perfectamente se puede intubar, ponerle aminas, meter a terapia intensiva y alargar la vida 2 o 3 semanas. Pero ese alargamiento de la vida sedado 3 semanas, pues no tiene absolutamente ningún valor para el paciente. Es una intervención fútil. O seguir haciendo una quimioterapia que se sabe que no funciona, pues es una acción fútil por sí misma. Y es importantísimo tener claro que de acuerdo a los principios más básicos de la bioética, que son beneficencia y no maleficencia, pues una acción fútil no debe de intentarse, porque no funciona, ¿no? Entonces, la razón principal por la que se suspenden ciertos tratamientos cuando una persona entra a cuidados paliativos no es para acelerar la muerte, como en la eutanasia, sino porque las acciones son fútiles, no sirven de nada, hay que dejar de hacerlas, pero mucho más cuando, además de futilidad terapéutica, hay obstinación médica. Obstinación médica es algo que va un paso más allá de futilidad terapéutica. Son medidas que no sirven de nada, que no benefician, es decir, que son fútiles, pero que además
provocan sufrimiento innecesario. La quimioterapia da efectos adversos, las cirugías causan dolor, la terapia intensiva causa ansiedad, distrés severo, dolor, molestias que son comparables con asistir a una guerra y trata, inclusive ocasionan trastornos por estrés postraumáticos. Entonces, una cosa que claramente hace los cuidados paliativos es llevar a que se suspendan las prácticas médicas que son en realidad obstinación médica, es decir, aquellas intervenciones que no solo no sirven, que no cumplen con el principio de beneficencia, sino que además que no cumplen con el principio de no maleficencia porque dan efectos adversos. Entonces, sí es cierto que los cuidados paliativos suspenden tratamientos que en otras circunstancias se consideran curativos. Si se suspenden porque en ese paciente en particular ya no son útiles, son fútiles y además causan efectos adversos y sufrimiento, entonces están indicados éticamente. Entonces, no se intenta nunca en cuidados paliativos suspender tratamientos para causar la muerte, sino más bien se suspenden tratamientos que sean fútiles o mucho más que sean obstinación médica. Y esto incluye la sedación paliativa, ¿de acuerdo? A veces se dice que la sedación paliativa es un sinónimo de eutanasia o es un eufemismo de eutanasia, que sedación paliativa es poner fármacos sedantes para matar a la persona, así como se hace por ejemplo, en medicina veterinaria, ¿no? Y llega un perrito, un gatito enfermo, entonces el veterinario dice, lo vamos a dormir. A veces se piensa que sedación paliativa en cuidados paliativos humanos es lo mismo, que es poner algo para dormir a la persona para que se muera. En realidad, no. La sedación paliativa nunca debe de tener la intención de causar la muerte. Y además tiene que ser implementada con proporcionalidad. Una sedación paliativa siempre tiene que ser implementada de tal forma de que la posibilidad de que esté causando la muerte sea muy baja o nula. Es decir, siempre se tiene que sedar de tal forma con dosis que se sabe que no van a ocasionar la muerte. Además, la sedación paliativa siempre se hace cerca del final de la vida con el objetivo de que la sedación no sea la que causa la muerte, sino la progresión de la enfermedad sea la que implementa. A veces también se dice, bueno, sedas a una persona y la dejas de alimentar y de hidratar. Lo que la mata es la falta de alimentación e hidratación. En realidad, no. Una sedación paliativa puede ser acompañada perfectamente de hidratación. De hecho, muchas veces se acompaña de hidratación. Yo diría que el 95, 99% de todas las sedaciones paliativas que yo he visto por médicos cercanos siempre se acompañan de hidratación. Casi nunca se acompañan de alimentación porque en realidad son medidas que se implementan 2 o 3 días antes de la muerte, donde la alimentación ya es una intervención fútil, no porque se vaya de la alimentación para ocasionar la muerte. Entonces, si se piensan todas estas preguntas, todas estas dimensiones, en realidad sedación paliativa es algo bien diferente a la eutanasia y eso está repetido en mucha de la bibliografía que les quiero compartir. Hay muchas formas de decidir o de definir, perdón, qué es sedación paliativa, pero una de las que más me gusta es esta. Es la administración deliberada de fármacos en la dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar de uno o más síntomas refractarios y siempre con su consentimiento. ¿De acuerdo? Se dan cuenta, tiene muchos componentes. Lo primero es que es administrar fármacos no para causar la muerte, sino solo para reducir la conciencia. Siempre en el contexto de una enfermedad terminal, siempre en el contexto de síntomas que no pueden ser tratados de ninguna otra forma y siempre con consentimiento. Si se administran fármacos para causar la muerte, no es sedación paliativa. Si se administran fármacos en alguien que no se está muriendo, no es sedación paliativa. El paciente no tiene un síntoma refractario, no es sedación paliativa, y mucho más. Si no hay una forma de consentimiento informado, pues tampoco es sedación paliativa. Pero fíjense, si se cumplen todos estos criterios, la sedación paliativa no ocasiona la muerte. Antes se decía, oye, pero pues todo el mundo sabe que los fármacos que se ocupa para sedar a las personas pueden ocasionar la muerte. Y los médicos paliativistas de antes decían, sí, pero lo hacemos con cuidado y siempre está el principio de doble efecto que justifica éticamente esto. Pero en realidad en la actualidad ni siquiera hay que llegar a esos extremos porque hay evidencia clara, se las voy a mostrar aquí, de que una sedación paliativa bien hecha, es decir, sin intencionalidad de acelerar la muerte y con proporcionalidad en el contexto de una enfermedad terminal
con síntomas refractarios, está demostradísimo que la sedación paliativa no solamente no acorta la vida, sino que hasta la larga. Vean, estos son dos cohortes, una de pacientes que mueren sin sedación paliativa y otros que mueren con sedación paliativa. Es una curva de Kaplan-Meier. Al principio del estudio, el 100% de esa muestra está viva, obviamente, y conforme van pasando los días, van ocurriendo los decesos y va bajando el porcentaje de personas vivas hasta que al final quedan muy poquitos vivos después de 42 días. Si se dan cuenta, el área bajo la curva de la cohorte de sedación paliativa es más amplia que la de no sedación paliativa. Se ve que una sedación paliativa bien hecha, con todos estos conceptos éticos en mente, en realidad no acorta la vida, sino al contrario. Una sedación paliativa bien hecha, lo vuelvo a repetir, no acorta la vida de las personas. Por lo tanto, no es eutanasia y así debe de ser. Y uno se puede encontrar diferentes artículos de revisión. Esto es buenísimo. Esto es una serie de un grupo de paliativistas de la Clínica Mayo que estuvieron algunos aquí en México participando con nosotros en discusiones, estuvieron en el instituto, estuvieron en la UNAM discutiendo con los principales paliativistas de este país y ellos tienen este artículo en el que dejan claro que hay diferentes cosas que se pueden presentar al final de la vida, pero que todas son legal y éticamente diferentes. Que suspender un tratamiento de soporte vital, no colocar un tratamiento de soporte vital, suicidio, eutanasia, cada una de estas cosas son cosas diferentes, pero sobre todo que los cuidados paliativos y la sedación paliativa son cosas diferentes a los otros. Si se dan cuenta, muchas de estas cosas no son legales en muchas partes del mundo, como la eutanasia, como el suicidio médicamente asistido. Casi siempre es legal en todo el mundo no poner medidas de soporte vital, inclusive retirar medidas de soporte vital como intubación, aminas, terapia intensiva, etcétera. Pero lo que no hay la más mínima duda es que la sedación paliativa es algo ética y legalmente bien diferente, siempre que se piense que debe de ser pragmáticamente distinto a la eutanasia. Lo que estoy diciendo es, queda clarísimo que la sedación paliativa no es eutanasia, siempre y cuando no se disfrace una eutanasia de sedación paliativa, es decir, tiene que ver con la forma en la que se implementa, para intentar justamente aclarar esto, es decir, cómo debe implementarse una sedación paliativa para que no sea eutanasia. En el instituto hace algunos años, en 2015, publicamos junto con estas personas de la Clínica Mayo un algoritmo, que es este que les presento aquí, que lo que intenta es identificar qué criterios se deben de seguir para que la sedación paliativa no sea eutanasia. Básicamente lo podríamos resumir en cuatro. Siempre de forma proporcional, es decir, siempre sedando con la dosis lo más chiquita posible que logre aliviar el sufrimiento del síntoma refractario. Siempre en una enfermedad terminal, solo con síntomas refractarios y siempre con consentimiento informado. Si el objetivo, si van siguiendo ustedes el algoritmo, se van a dar cuenta que lo que primero pregunta aquí arriba es, hay una enfermedad terminal en cuidados paliativos con un sufrimiento. Este sufrimiento no se puede aliviar de ninguna otra forma. Si no se cumplen esos dos criterios, no hay forma de pensar en sedación paliativa. Entonces, estás hablando de un paciente que está cerca del final de la vida, con una enfermedad incurable, que tiene un síntoma que le está causando un sufrimiento importante y ya no hay otra forma de controlarlo. Si se cumplen estos criterios, la siguiente pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos darle algo para que se muera pronto? Entonces eso no es sedación paliativa. Si lo que queremos es reducir la conciencia con la dosis lo más chiquito posible para que el paciente deje de sufrir esto, que no hay otra forma de controlarle, entonces esto sí es una sedación paliativa. Generalmente cuando uno se acostumbra a pensar de esta forma, ni siquiera es necesario tener el algoritmo a la mano porque estos son cosas que uno tiene allí automáticamente. Pero se dan cuenta, entonces es enfermedad terminal que tiene un síntoma refractario que no se puede aliviar de ninguna otra forma y nunca debemos de tener la intencionalidad de acelerar la muerte. Vamos a ir aclarando esto alrededor de un caso clínico, pero antes de llegar al caso clínico, me gustaría dejar claro ya de una diapositiva que lo resuma bien lo que he estado diciendo. Es los cuidados paliativos siempre intentan proporcionar alivio del dolor y otros síntomas. Sí es cierto que consideran la muerte como un proceso normal, pero al mismo tiempo afirman la vida. Nunca intentan acelerar la muerte y lo que hacen es ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a que los pacientes vivan lo mejor que se pueda antes de que se mueran. Es diferente a la eutanasia. Por lo tanto, todas las intervenciones paliativas, incluyendo la sedación paliativa, siempre deben de tener el único objetivo de dar un control de los problemas sintomáticos.
difícilmente justifican intervenciones riesgosas que no ayuden a alcanzar este objetivo. No buscan nunca alargar la vida a ultranza, pero tampoco nunca intentan acelerar la muerte. Nunca limitan la calidad de vida, solamente si es necesario para el control sintomático. Y conste, esto debe de incluir a la sedación paliativa. Por tanto, la sedación paliativa nunca debería de intentar acelerar la muerte, solo lograr el control sintomático. Entonces, sedación paliativa es administrar fármacos para reducir la conciencia, no profundamente, solo lo suficientemente profundo para aliviar algún sufrimiento intenso causado por síntomas refractarios. Y aquí nos toca ahora definir qué es esto de síntoma refractario que estamos repitiendo desde el principio de esta charla. Un síntoma refractario es un síntoma que no puede ser controlado de otra forma. Es decir, tengo, por ejemplo, dolor, y el dolor ya llegó el mejor algólogo intervencionista de todo México y no lo logró controlar, ya tiene la dosis más alta de metadona posible y aún así el dolor no se controla. Bueno, eso es un dolor refractario, ¿no? O tengo un paciente que tiene delirium hiperactivo y está agitado a pesar de tener una dosis alta de haloperidol con una dosis no sedante de benzodiazepina. Bueno, es un delirium con agitación refractario, es un paciente con cáncer de pulmón que tiene una disnea severa, 10 de 10, a pesar de que ya tiene oxígeno, que ya tiene broncodilatadores, que ya tiene todas las medidas no farmacológicas para disnea, ya se le puso un agonista mu como morfina, que ya llegó a dosis altas y aún así tiene disnea. Bueno, es una disnea refractaria y cumple el criterio de síntoma refractario. Entonces voy a decir una afirmación que espero que no se les olvide. La sedación paliativa solo y únicamente está indicada en pacientes con síntomas refractarios. No se vale sedar a alguien que no tiene un síntoma refractario. ¿Por qué? Porque el objetivo primordial de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de las personas. Sedar a alguien no mejora su calidad de vida, acaba con la calidad de vida y con la funcionalidad de alguien. Entonces, solamente está indicado cuando hay un síntoma refractario. Entonces, un síntoma solo puede ser considerado refractario después del consenso de varios especialistas en control sintomático. Tampoco se vale de, pues una persona que no un paracetamol y no se controla el dolor, ya es síntoma refractario. Obviamente no. Tiene que ser una persona que sea experto en el manejo de este síntoma, de preferencia más de una persona que hacen un consenso, y entonces ya se puede pensar en que un síntoma sea refractario. Entonces hay varios requisitos éticos para que la sedación paliativa sea sedación paliativa y sea correcta éticamente. Tiene que haber un síntoma refractario, se tiene que implementar de forma graduada. Solo se de conciencia lo menos posible para lograrlo. Si se logra eso con una acción superficial, maravilloso. Y el objetivo nunca debe de ser provocar o acelerar la muerte, sino solamente reducir el sufrimiento y conste, obviamente, creo que esto es obvio, solamente con consentimiento informal. Una sedación sin consentimiento, pues es una cosa monstruosa, ¿no? Y se dan cuenta y me han seguido, están de acuerdo con todas estas 24 diapositivas previas. La sedación paliativa siempre tiene que ser una decisión complicada, con un profundo significado antropológico. Nunca se debe sedar demasiado rápido. Uno tiene que ser muy consciente que lo que está haciendo es un hito en la vida de una persona, porque implica renunciar a experimentar conscientemente la propia muerte y se produce una desconexión definitiva del entorno y el cese de toda actividad vital deliberada. Esto entonces sí, tiene que intentarse que ocurra, si es que tiene que ocurrir, lo más al final de la vida que se pueda. Y la decisión siempre tiene que ser el resultado de una deliberación sopesada y una reflexión compartida en todo el equipo terapéutico y llegar a la conclusión de que no hay otro camino más que reducir el nivel de conciencia para aliviar un síntoma refractario. Entonces, su objetivo es siempre aliviar síntomas, nunca adelantar ni causar la muerte y solo cuando no hay otra opción para lograr el objetivo. Y si no se cumplen estos criterios, lo que se está haciendo no es una sedación paliativa, es alguna otra cosa y es muy probable que lo que se está haciendo sea eutanasia. Y entonces ya ahí empieza a haber dudas de si lo que se está haciendo es ético o no es ético y lo que queda claro es que si lo que se está haciendo es eutanasia, eso es ilegal todavía en nuestro país. Vamos a mostrarlo, lo que estoy diciendo, a través de un caso clínico y pues ya con esto podemos pasar a preguntas, pero es un caso clínico largo, ¿eh? No piensen que ya vamos a acabar.
Es un paciente de 35 años con el diagnóstico de cáncer de páncreas que tiene metástasis en hígado y en ambos pulmones. Está hospitalizado. Se interconsulta cuando aún está siendo estudiado por el servicio de oncología. Todavía no se sabe cuál es su pronóstico o si le van a dar tratamiento o no. Aún no se ha decidido, entonces, si de verdad es terminal, si se puede entender. Y la razón de la interconsulta es porque el médico tratante piensa que su paciente ya está sufriendo mucho. Pero conste, todavía no hay ni siquiera una claridad en el diagnóstico, en el pronóstico, o si se puede tratar o no se puede tratar. El paciente, ¿por qué está sufriendo mucho? Porque tiene dolor abdominal en cuadrante superior derecho, con un EVA 7 de 10 de forma continua. 2 a 3 veces al día, hay momentos en los que el dolor se vuelve insoportable, llega a 10 de 10, que se asocia sobre todo a después de comer o cuando es actividad física. Solo hay disnea leve ante esfuerzos moderados y quien no tiene nada de disnea en reposo. Entonces está sufriendo mucho, pues claro, tiene un dolor severo, muy mal controlado, que llega inclusive a la intensidad 10 de 10, es decir, el peor dolor que este paciente se pueda imaginar. Está recibiendo de analgesia solamente tramadol en infusión continua con 150 para 24 horas sin indicación de rescate y es el único tratamiento sintomático. Aquí les puedo hacer una primera pregunta para que la piensen ustedes por su cuenta. ¿Se vale decir como está sufriendo mucho ya lo sedamos y le ponemos una dosis alta de propofol y fentanilo para que ya muera? Pues claramente no, sería un error horroroso, es una estrategia completamente falta de ética y completamente ilegal. El paciente está sufriendo mucho, pues porque no está recibiendo una analgesia adecuada. Aquí claramente lo que hay que hacer es dar una analgesia adecuada y ver qué es lo que pasa, a ver si sigue sufriendo mucho, ¿no? Se decide hacer una rotación opioide, se rota de tramadol intravenosa a morfina intravenosa y se pone una dosis de 20 miligramos para 24 horas, además de que se le agrega morfina en rescates, 2 miligramos en casos de dolor o en casos de disnea. Y a las 12 horas, ese sufrimiento está perfectamente controlado porque ya no tiene disnea, el dolor bajó a 3 o 4 de 10, hay dolores incidentales, pero ya llegan solamente a 4 o 5 de 10, sin efectos adversos. Digo, este primer paso es muy obvio, ¿no? Si se hubiera sedado, entre comillas, antes de tiempo, o eutanasia hubiera sido un error gravísimo, ¿no? Porque se podría arreglar el problema muy fácilmente. Ese es uno de los problemas de la posibilidad de pensar en legalizar eutanasia en cualquier país, porque se puede decidir una eutanasia ante problemas que sería mejor resolverlos en un control sintomático adecuado. Pero sigamos con el caso, ¿no? Al día siguiente, 24 horas después del inicio de la infusión de 20 de morfina para 24 horas, el servicio tratante, el original, el que dice que está sufriendo mucho, de repente de la nada le sube de 20 a 100 miligramos de morfina al día. Y el paciente con 100 miligramos de morfina al día, que es una dosis exagerada, completamente innecesaria porque estaba controlado con 20, el paciente se muestra con somnolencia extrema, no abre los ojos más que el estímulo táctil, no se puede interactuar con él y tiene una frecuencia respiratoria de 8 respiraciones por minuto. Se le pregunta al médico qué es lo que está haciendo y relata que es que ayer en la tarde hubo un problema. Llegó ya el servicio de oncología y le dijo al paciente que su pronóstico de vida es limitado, que no es candidato a tratamiento oncológico y que es un enfermo terminal. Entonces, la tarde previa, el paciente, después de recibir la noticia de que es un enfermo terminal, presenta un comportamiento que sugiere que se puso muy ansioso. Esta ansiedad se acompaña de un descontrol del dolor, con EVA de 9-10 y disnea extrema, es decir, pareciera que la ansiedad descontroló el dolor y descontroló la disnea. Y entonces el médico dijo, pues está sufriendo mucho ahora sí, dolor 9 de 10, disnea 10 de 10, ahora sí ya, sedación con morfina, ¿cómo no? 100 miligramos al día. Lo primero que hay que decir aquí es, no, aquí no hubo consentimiento. Cuando se seda, no se seda con opioides. Y lo primero que hay que pensar es, ¿esto es un síntoma refractario? Es decir, una mala técnica de comunicación de malas noticias que lleva a ansiedad, que descontrola el dolor y la disnea. ¿Eso es un síntoma refractario? Que se ceda con el fármaco incorrecto y sin consentimiento informado. Pues claro que no. Si se deja esa infusión de 100 de morfina que ya está causando hipoventilación y ocurre la muerte por esto, eso no es ni siquiera eutanasia, ¿no? Porque no hay eutanasia sin consentimientos informados, ¿no? Es algo terrible. Otra vez, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Suspender esa infusión de 100 miligramos hasta que el paciente despierte y luego ver qué es lo que hay que tratar, ¿no? Entonces, el servicio de cuidados paliativos aquí tiene que hacer algo
que es contrario a lo que se esperaría, ¿no? No solamente no está de acuerdo con que el paciente ya muera con una infusión de morfina, sino lo contrario. Se argumenta que una disminución deliberada de la conciencia se llama sedación y que no se puede sedar tan fácilmente y nunca unilateralmente y nunca sin consentimiento. Pero además que el uso de opioides para inducir sedación es una intervención inapropiada, que no hay margen de seguridad posible. Cualquier sedación a propósito con morfina en realidad va a causar depresión respiratoria y la muerte. Siempre es inapropiado sedar con opioides. La sedación para lograr síntomas y cuidados paliativos solo está indicada en síntomas refractarios. Y lo que se está describiendo aquí más bien es una respuesta psicológica normal a una mala técnica de comunicación de malas noticias. Y la sedación paliativa para sufrimiento psicológico es una decisión doble o triplemente complicada. Aquí más bien lo que se necesita es evaluación, diagnóstico e intervenciones desde el punto de vista psicológico. Si seguimos el algoritmo que les mostré, acuérdense que para sedar hay que cumplir varios criterios. La primera, hay un síntoma descontrolado que causa sufrimiento en un paciente terminal en un programa de cuidados paliativos. El síntoma descontrolado es sufrimiento existencial, es decir, es algo en el terreno de lo subjetivo. Sí, sí, hay que irse a otra parte del algoritmo, ¿no? Ya se descartaron ansiedad, depresión, delirium, ya se hizo una evaluación psiquiátrica, psicológica y espiritual, ya se habló con personas que pueden pensar esto desde el punto de vista ético, si no, no se vale sedar para algo subjetivo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, claramente esa intervención era incorrecta. Entonces se decidió suspender la infusión de morfina hasta recuperar la conciencia. Y ya después que recupera la conciencia, se reinicia la morfina, pero la dosis original y te pide más bien una evaluación por psicología y psiquiatría. Y el diagnóstico fue un trastorno adaptativo con ansiedad. Se inicia el citalopram y lorazepam, se inicia terapia cognitivo-conductual y 8 horas después de que se suspende esta sedación paliativa con morfina, el paciente estaba ya con dolor y ansiedad perfectamente controlado. Y ahora vean lo importante, ya despierto, empezó a interactuar con su esposa y con sus hermanos. Esto es valioso, es importante que lo vean. Esta interacción, aunque el paciente vaya a morir pronto, esta posible interacción por unos días, si quieren, es valioso y tenemos que cuidar. Y lo que sí se hizo es que se les platicó que a lo mejor en un futuro sí se iba a necesitar sedación, pero todavía no era necesaria, se podía controlar sin necesidad de sedar. En las siguientes 24 horas, ahora sí se agregó un cuadro de neumonía intrahospitalaria. El servicio de cuidados paliativos sugirió una prueba terapéutica con antibióticos. Vean cómo cuidados paliativos en muchas ocasiones sugiere intervenciones curativas. 12 horas después, en la noche, un médico de guardia diferente habla al servicio de cuidados paliativos para preguntar si ahora sí sedamos y con midazolam, porque el paciente con esta neumonía tenía una disnea 10 de 10 que no había cedido 2 rescates de 2 miligramos de morfina intravenosa. Entonces, pensó que esto ahora sí era una disnea refractaria. Pero no, cuidados paliativos sugiere subir la infusión de morfina a 40, dar rescates de 4 miligramos y se lleva a cabo una exploración física y se encuentra que tiene un derrame pleural derecho del 80%. Se le hace una toracocentesis y ya con la morfina a 40 y la evacuación del derrame pleural, la disnea baja otra vez a 2 de 10 y el paciente y su familia ahora discuten la posibilidad de traer a los hijos de 7 y 8 años del paciente al hospital. Otra vez pregunta, ¿esto es valioso o no? Claro que es valioso. Si se diagnostica terminalidad antes de tiempo, se pierden estas posibilidades de cosas valiosas. Pero obviamente se vuelve a hablar de sedación paliativa y se pide ya un consentimiento informal. Los hijos del paciente llegan a la cafetería del hospital en una visita anticipada y supervisada por el equipo de psicología. También se lleva a un notario que arregla algunos pendientes legales, administrativos, con la esposa, básicamente quien se queda con la casa y diferentes cosas del paciente. Esto es valioso, insisto, en la idea de lo importante que es la vida de una persona, aunque sean pocos días. A lo largo de la siguiente semana, toda una semana, la disnea ahora sí va subiendo poco a poco, ya sin derrame pleural, porque parece que la neumonía es resistente al tratamiento y parece que las mets pulmonares han aumentado de tamaño. Se va subiendo poco a poco la infusión de morfina, que sigue siendo efectiva, ahora en 60 miligramos al día, con rescates de 6. Y ahora sí, una noche, 8 días después de la primera crisis, aparece nuevamente disnea severa, que no se quita inclusive con 3 rescates de morfina ya de 6 miligramos.
se sube a 90 miligramos al día y no se controla. Entonces ahora sí el paciente y la familia piden sedación paliativa. Y nos fijamos en el algoritmo, ahora sí está indicada. Ya hay un síntoma que causa sufrimiento, que no se está controlando con morfina, que no se puede corregir con una toracocentesis, no es sufrimiento existencial, no hay otras alternativas, y el objetivo de la sedación es aliviar el sufrimiento en lo que ocurre en la muerte, no acelerar la muerte. Ahora sí está indicada la sedación paliativa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Documentar todo, tener a la mano el consentimiento informado, informar al paciente y a la familia lo que vamos a hacer, verificar que no haya que sí haya órdenes de no reanimación, decidir si se va a continuar la hidratación y la alimentación o no, y obtener siempre el consentimiento informado y documentar todo. Ahora, ¿cómo se seda? Bueno, tradicionalmente se dice que para la inmensa mayoría de los síntomas refractarios, la primera opción es siempre midazolam, pero si el síntoma a tratar es una agitación psicomotriz por delirium, es mejor sedar con levonormacina. Desafortunadamente tenemos ya al menos una década sin levonormacina en México, entonces casi siempre pues, la primera alternativa es midazolam. Pero cuando es agitación psicomotriz por delirium, lo que se hace es dejar al haloperidol junto con midazolam al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Hay diferentes formas de hacerlo. Normalmente cuando se ocupa midazolam, que es el fármaco más común, se empieza con una dosis que puede ir desde 3 hasta 1200 miligramos al día, pero en promedio la dosis queda entre 22 a 70 miligramos al día, pero lo más común, si se dan cuenta, es que esté en máximo 45 miligramos al día. Esto es lo que tiene que ver con la idea que les planteo desde el principio de proporcionalidad. No es poner una infusión de midazolam de 100, 150, 200 para 24 horas. Es una dosis bien bajita que puede ser tan chiquita como 20, 25 miligramos de midazolam al día, cuando mucho 45, 50 miligramos en los pacientes en los que la otra dosis no sea suficiente. Recuerden, proporcionalidad. Entonces, generalmente midazolam se empieza por vía intravenosa o subcutánea en dosis de 0.5 a 1 miligramo por hora, que son, si se dan cuenta, algo entre 10 y 25 miligramos de midazolam. Pero se puede llegar hasta 20 miligramos hora si es necesario. Cuando había la monopromacina, estas son las dosis, y a veces cuando no se tiene midazolam o midazolam no está funcionando, se puede pensar en propofol. Generalmente, además de poner estas infusiones iniciales, es necesario, porque hay una prisa y un síntoma refractario, poner una dosis de midazolam de carga. Este método en particular me parece un método muy útil y muy práctico para decidir cómo empezar la sedación paliativa con midazolam, y es la forma en la que yo lo implemento. Pongo primero una dosis de inducción de midazolam de 1.5 miligramos, aunque se pueda subir esta dosis de hasta 3.5 miligramos, y se reevalúa a los 5 minutos. Si fue suficiente para aliviar el síntoma refractario, así se deja y se empieza la infusión de mantenimiento. Pero si no fue suficiente, a los 5 minutos se pone un segundo bolo de 1.5 y así cada 5 minutos hasta que se controle. Ya que se logra controlar, se hace la suma de cuánto de midazolam se utilizó en total, es decir, se suman todos los bolos que se ocuparon, eso se multiplica por 6 y esa dosis se pone de midazolam para 24 horas y generalmente queda dentro de este rango que les pongo yo aquí. Todo el tiempo hay que estar evaluando con alguna escala qué tan profundamente estamos sedados. Y les repito la idea de proporcionalidad. Hay que sedar lo menos Nos posible. vemos. Hay que sedar lo Gracias, menos permiso. posible. También ya tú, ¿verdad? Ok. Hay que sedar lo menos posible que logre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aliviar el síntoma refractario. Obviamente no queremos niveles de sedación que impliquen ansiedad, pero si el paciente está ansioso y con eso tiene síntoma refractario, yo lo cedo y llego, por ejemplo, a un Ramsay de 3 en el que el paciente responde a comandos verbales, pero el síntoma ya está controlado, con esto es suficiente, ¿no? La sedación paliativa no es una sedación profunda, sino una sedación lo más superficial posible que logre el objetivo. Antes se recomendaba estas escalas como la de Ramsay, ahora es más común usar escalas como la escala de RAS. Ahora, ya estaba firmado el consentimiento informado en este paciente. Se ratificó verbalmente, se volvió a preguntar. Todo el equipo multidisciplinario, incluyendo el paciente y su familia, estaban de acuerdo en que era el momento de sedar. Entonces, como se decide que es un síntoma refractario, se empieza la sedación paliativa. Se decidió hacerlo con propofol, no con midazolam en este caso en particular. Siempre que se seda con propofol, se recomienda bajar la dosis de opioide en un 50%. Entonces, si es una inducción intravenosa, con una infusión de 6 miligramos kilo hora por 3 minutos,
hasta que se alcanzó un Ramsay de 5. ¿Por qué Ramsay de 5? Porque en Ramsay de 4 todavía refería a disnea. Si se dan cuenta, un Ramsay de 5 es un paciente que sí responde a ligeros toques táctiles, es decir, sigue prácticamente despierto. El 4 era que responde con un toque demasiado ligero o inclusive hablándole, con esto todavía refería a disnea, entonces se llevó a Ramsay de 5. Si con esto se controló, ya no es necesario llegar a un Ramsay de 6. Cuando se alcanza esto, se le pone una infusión de mantenimiento de 2 miligramos kilo hora. A los 30 minutos se salió de plano, entonces se subió la infusión un poquito y ya con esto se alcanzó el objetivo y con eso se mantuvo. Se encuentra sedar con una titulación cuidadosa y con proporcionalidad. El paciente ya sedado tuvo un deterioro respiratorio progresivo en las siguientes 12 horas. No murió pocas horas después. Una sedación paliativa, repito, se los mostré en la curva de las cohortes, en la escala de Kaplan-Meier, en las gráficas de Kaplan-Meier. Una sedación paliativa no acorta la vida, entonces el paciente puede seguir vivo muchas horas, inclusive muchos días más. Una sedación paliativa que dura pocas horas es una sedación paliativa sospechosa en general. La saturación de hemoglobina disminuyó progresivamente hasta un 70%, a pesar de puntas nasales de 4 litros por minuto, y luego hubo paro cardiorrespiratorio. Obviamente, ¿se acuerdan que en el algoritmo les dije que es muy importante que haya órdenes de no reanimación? Entonces, no se hace obviamente RCP, no había monitoreo electrocardiográfico y no se llevó a cabo ningún tipo de reanimación. Durante toda la sedación paliativa, presencia continua, contacto estrecho con la familia. Pues aquí podemos hacer una pregunta que es bien importante. ¿Murió por la sedación paliativa? Claramente no. ¿De acuerdo? Y les repito la evidencia, ¿no? Una sedación bien paliativa, como lo mostramos en este caso clínico, no acorta la vida de ninguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, la sedación paliativa no es eutanasia y con eso podemos terminar. La eutanasia intenta provocar la muerte para aliviar el sufrimiento a través de dosis a propósito altas, letales, para asegurar una muerte rápida y siempre acaba en muerte. En cambio, una sedación paliativa prescribe fármacos sedantes titulados con cuidado, así Sí, como se dígame. los mostré, Sí, con dígame. el objetivo de aliviar el sufrimiento refractario y solamente aliviar el sufrimiento. La sedación paliativa acaba en la muerte, pero por progresión natural de la enfermedad y nunca por efecto de los fármacos sedantes. Para terminar, la sedación paliativa es una herramienta lícita y sumamente útil en cuidados paliativos, pero solamente si nunca se olvida que debe de ser una decisión tomada con mucha precaución y en un consenso clínico y ético cuidadoso. Solo se usa para tratar síntomas refractarios y nunca busca acelerar la muerte. Cuando decimos síntomas refractarios, implica un proceso de diagnóstico que implica una deliberación de un grupo de expertos que toma en cuenta la opinión del paciente y la familia y siempre con consentimiento informado. Si se dan cuenta, hay muchas posibilidades de error y cualquier error tiene profundas repercusiones éticas e inclusive legales. Esto es todo y pues si quieren preguntas, comentarios, con mucho gusto. Me interesaría mucho escuchar su opinión. Muchas gracias, doctor Hernández, por esta clase magistral que acabamos de recibir sobre sedación paliativa. Estuvo, yo creo que para todos los que estuvimos muy atentos, todo fue absolutamente claro. Por supuesto que hay algunos puntos que seguramente a algunos les genera un poco de dilema desde su práctica ese caso clínico que nos presentaba el doctor Hernández nos ilustró muchos puntos y aún así puede haber todavía personas que duden en el momento del actuar. Entonces, voy a leer algunas de las preguntas que están llegando al chat y vayan alimentando este chat con todas esas dudas, comentarios para que el doctor Hernández pues vaya respondiendo. Dice el doctor Godínez Gutiérrez, ¿podríamos determinar un síntoma refractario en cuestión de tiempo? Por ejemplo, en caso de disnea, 10 de 10, pongo morfina, no mejora, aumento dosis, no mejora, y así sucesivamente, ¿qué tanto tiempo tengo para decir que es un síntoma refractario? ¿O depende de la dosis del fármaco? Bueno, esta siempre va a ser una pregunta, ¿no? De cómo llego a la definición de ese síntoma refractario que justamente el doctor Hernández nos comentaba hace un ratito.
Exactamente, no hay como un consenso en cuanto a criterios duros, ¿no? Pero claro que se toman en cuenta las dos variables que está mencionando, es la dosis que está recibiendo, o sea, por ejemplo, si la dosis que está recibiendo son 0,5 miligramos de morfina, pues claro que no se puede diagnosticar terminalidad porque es una dosis, perdón, refractariedad porque es una dosis muy bajita, pero si ya está en 100 miligramos, claramente se puede pensar refractariedad. Entonces, claro que la dosis tiene que ver, pero también el tiempo, si uno ya lleva 3 horas con disnea, 10 de 10 y uno no logra controlar el dolor, claro que ahí hay una presión. En el algoritmo que les mostré, lo que dice es que no se puede lograr el control del síntoma o que no se espera que se pueda lograr lo suficientemente rápido. La cosa es que siempre, como dices tú, Maffer, está la duda de, bueno, pues cuánto tiempo es el adecuado en cada Ujú. caso, cuánto es demasiado dosis, cuánto es suficiente, es cuestión de criterios. Por eso lo que yo recomendaba es que la decisión se tome en consenso. En el instituto, por ejemplo, lo que siempre hacemos es que tenemos un dispositivo al que le decimos la revisión, en la que están todos los médicos adscritos, todos los residentes, médicos de otras especialidades y en conjunto tomamos una decisión. Nunca es la decisión arbitraria de una sola persona, sino más bien como una decisión colegiada con diferentes expertos y creo que es la mejor solución. Si más de un experto deciden si esto ya está refractario, ya ceda, pues obviamente hay que tomarlo en cuenta y también es importante la opinión del paciente y de su familia, ¿no? No sé qué piensas tú, Claro. Muf. Sí, definitivamente no es fácil llegar a definir esto. Ahorita yo también quería poner un punto sobre la mesa y es que tanto a veces nos dejamos presionar por la familia para definir que esto es un síntoma refractario o no. Muchas veces la familia empieza a presionarnos, está sufriendo, no lo queremos ver así, por favor, doctora, ya, cédelo, ¿no? Y entonces podemos caer en el error de que sí es un síntoma refractario por esa presión que podemos estar recibiendo, eh, sobre todo cuando son familias tan grandes, hay mucha ansiedad de por medio, etcétera. Pero sí, definitivamente tiene que haber un consenso con un equipo, ojalá con el que estemos trabajando en una clínica de dolor y paliativos, por eso es clínica, porque tenemos este equipo multidisciplinario en donde pues llegamos a tomar estas decisiones que, repito, no es sencillo, se llega hasta cierto punto y no, tampoco tratamos de retrasar el momento de la sedación. Esto es muy importante lo que decía el doctor Hernández ahorita de la sedación no acelera ni retrasa ningún proceso. Yo siempre les digo a las familias, el final va a llegar cuando tenga que llegar. Estamos trabajando no en cuándo, sino en cómo va a fallecer ese paciente, ¿no? El cómo es en el que estamos trabajando y eso es parte del control de estos síntomas refractarios. Pregunta el doctor Castellanos. Buenas noches, gracias doctor por la clase con esta perspectiva, retomando el ejemplo de aquellos, siendo profesionales de la salud o no, que repiten el estigma que aqueja a los cuidados paliativos y a la sedación paliativa. ¿Cómo lidiar con eso, especialmente cuando el paciente ya cuenta con criterios para recibir la sedación y pudieran retrasar la administración de la misma? Mm, Ok, yo creo que psicoeducación, o sea, si entiendo bien la pregunta, lo que se está diciendo es que los cuidados paliativos y la sedación paliativa tienen un estigma, ¿no? Las personas a veces no lo claro, quieren porque está la idea de claro. cuidados paliativos es abandonar, cuidados paliativos es Ujú. esta idea del máximo beneficio o cuidados paliativos es causar la muerte lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que la solución ante cualquier estigma siempre es la educación, ¿no? Es decir, aclarar al paciente, a la familia, a otros colegas qué son los cuidados paliativos y qué es lo que se intenta. Yo siempre he pensado que alguien que se niega a los cuidados paliativos o a la sedación paliativa es que no está entendiendo algo, ¿no? Porque pues, la alternativa a los cuidados paliativos es el sufrimiento descontrolado. La alternativa a la sedación paliativa es el sufrimiento severo por un síntoma refractario. ¿Quién puede querer elegir esto, no? Casi siempre es Claro, que algo no se está entendiendo. Entonces creo que la respuesta es esa educación con mucha calma, con mucha tranquilidad, haciendo un esfuerzo por de verdad darse a entender, ¿no? definitivo. Las reuniones familiares fundamentales en todo este proceso. Ujú. Saludos al doctor Alfredo Covarrubias, que dice gracias Andrés, genial charla. Gracias por estar, doctor Covarrubias. ¿Cuál es la dosis máxima de morfina para hablar de dolor o disnea refractario? Pregunta la doctora Roxana Manco. Creo que lo estábamos diciendo hace unos momentos, ¿no? No hay una Ujú. dosis No máxima hay de dosis morfina, ¿no? máxima. De hecho, siempre se ha dicho si los agonistas muy completos no tienen una dosis máxima ni para dolor ni para disnea.
más bien hablar de refractariedades ya no está funcionando, ¿no? Es decir, se está Correcto. titulando la dosis de morfina, ya se llegó a una dosis en la que los expertos esperarían tener una respuesta y a pesar de la titulación rápida no se logra un beneficio. Ahí es cuando se piensa en la refractariedad más que un número fijo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Dice el doctor García Andreu, que también lo saludamos con mucho gusto, mucho cariño. Dice, buenas noches a todos. Se habla también que hay sedación paliativa terminal e intermitente. ¿Cuándo elegir cuál? Claro, es una excelente pregunta. O sea, de lo que estuvimos hablando en esta charla es de esta sedación que ocurre ante un síntoma refractario y que generalmente no se va a suspender, ¿no? Si hay un síntoma refractario que no se puede manejar de ninguna otra forma, suspender la sedación implica regresar al síntoma refractario descontrolado. La cosa es que hay otro tipo de sedación que mencioné muy de pasada, que es esta sedación para distrés existencial. Hay personas que Ujú. lo que les está causando un sufrimiento intenso es la idea de que se están muriendo, ¿no? La simple idea de tener una enfermedad terminal, la idea de estar perdiendo como su independencia, de perder dignidad y una forma en la que se ha intentado resolver esto cuando no funciona ninguna otra alternativa es con esto que menciona el doctor García Andreu de la sedación intermitente. La idea es, el paciente está sufriendo mucho subjetivamente, existencialmente en un momento dado, se le da una dosis de una benzodiazepina bajita para que se quede dormido por algunas horas y luego despierte. Y muchas personas cuando despiertan, despiertan más tranquilas y sin este sufrimiento pueden estar despiertos un rato y luego más adelante, a veces varios días después o horas después, lo vuelven a sentir, entonces se vuelve a implementar la sedación. A esto se le dice sedación intermitente. Entonces yo diría que ante la pregunta de cuándo elegir la sedación paliativa terminal o la sedación intermitente, pues depende de qué es lo que se quiere, cuál es el problema a resolver. Cuando el problema es un síntoma refractario clásico como dolor, disnea, agitación psicomotriz, es una sedación paliativa que ya no se interrumpe hasta el final. Cuando el problema es distrés existencial, es cuando se habla de sedación intermitente. El término en la literatura siempre es distrés existencial, pero va de la mano con la idea de ansiedad, depresión refractarias al tratamiento, es decir, sufrimiento más subjetivo y que tiene la posibilidad de que después de despertar de una sedación intermitente mejore por un tiempo. De acuerdo. En su experiencia, doctor Hernández, ¿cuáles son los síntomas que lo han llevado a sedar a un paciente? O sea, los Ujú. más frecuentes y que los vemos en la literatura, ¿no? También, Sí. digamos que vemos ciertos porcentajes en cuanto a prevalencia de cuándo, cuál es la prevalencia. Hoy vemos que es una prevalencia muy variable, pero sabemos que hay ciertos síntomas que nos llevan como de forma más frecuente a sedar, ¿no? Claro, en la literatura lo que se muestra es que claramente los síntomas que más frecuentemente llevan a necesitar sedación paliativa son dolor, disnea, agitación psicomotriz. Creo que son los tres principales, pero en México ocurre algo raro, extraño, y es que pues por décadas las personas que habíamos estado haciendo los cuidados paliativos, pues somos los algólogos, ¿no? Entonces, una Mm. cosa que ocurre en México es que casi nunca se seda por dolor refractario, porque los algólogos es difícil que nos enfrentemos a un dolor al que no nos podamos enfrentar. Pues ponemos catéteres epidurales, hacemos intervenciones ablativas. Entonces, un dolor refractario es muy difícil que le ocurra a un algólogo. Entonces, en el instituto, yo prácticamente no he visto ni una sola vez que tengamos que sedar por dolor. Entonces, lo que vemos más frecuentemente acá es sedaciones paliativas, sobre todo por disnea y por agitación psicomotriz refractaria. Son las dos principales por mucho. No sé, en tu caso, ¿qué piensas? Igual. Creo que en mi caso el delirium, la agitación, el delirium hiperactivo es por mucho la principal causa de sedación junto con junto con la disnea. Ay, podemos apagar micrófonos, por favor, gracias. Junto con la disnea son los síntomas que más frecuentemente nos llevan a sedar. El delirium a veces, no sé por qué, en un caso particular, y tengo casos que me han quedado grabados en la memoria de que fueron casos muy complejos. Como decías, ya no tenemos leomepromacina hace mucho tiempo. La leomepromacina siento que era mágica para estos Mm. casos. Y pues hay casos en los que definitivamente llegamos a dosis de haloperidol, decíamos de este número mágico, ¿no? Del 40 miligramos de haloperidol y seguimos subiendo y vemos que realmente no hay un impacto. El combinarlo con benzodiazepina como midazolam, pues puede ser una estrategia muy favorable en este contexto cuando no lo logramos.
Tengo aquí otra pregunta del doctor Andes Pacheco Soto que dice, al iniciar la sedación paliativa, uy, esto es importante, ¿se deben apagar los monitores o, o pueden permanecer? Ok, yo creo que la mayor parte de las veces conviene apagarlos, sobre todo si la familia está presente. Creo que los monitores con la familia presente al final de la vida, en realidad lo único que sirven es causar distrés completamente innecesario, que no significa dejar de monitorizar signos vitales. Yo lo que Ujú. suelo hacer es pedir que se apague el monitor, pero que se sigan pidiendo signos vitales por turno o 2 veces por turno, pero que no esté el monitor ahí viendo cómo ocurren las arritmias, cómo ocurre la hipotensión, cómo ocurre la desaturación de oxígeno, sobre todo si la familia está presente. Entonces, no creo que sea necesario el monitor prendido, pero sí la monitorización de signos vitales, porque tenemos que estar al pendiente de qué es lo que está ocurriendo y la titulación de la sedación, ¿no? Claro, claro. Y aquí dice el doctor Sergio Pérez, gracias por el comentario, dice muy clara la presentación, las dosis farmacéuticas de sedantes y opioides deben vigilarse muy estrechamente, pues cada paciente responde de forma diferente. Y sí, justo lo que decía el doctor Hernández, la proporcionalidad, ¿no? Lo estrictamente necesario para lograr controlar ese síntoma refractario. No tenemos que llegar a un paciente a plancharlo hasta una escala en el Ramsay de 6 y entonces si realmente no se necesita, pues no hay que llegar a esos niveles. La Ok. doctora Lili Yadira Rodríguez preguntaba qué alternativa si no contamos con morfina. No sé a qué se refería, porque pues decíamos que para sedar como tal la morfina no es una opción. La morfina se utiliza para el control sintomático de dolor, de disnea, por ejemplo, pero no así para la sedación per se. Decíamos que se ve de forma muy frecuente, seguramente ustedes lo han visto en los hospitales, todos hemos visto un paciente que han sedado, entre comillas, con morfina, estoy segura, que lo han aterrizado, como dicen en algunos lugares, con morfina, y pues como nos explicaba el doctor Hernández, es incorrecto, no sé si quiera el doctor mencionar algo al respecto también, como para Claro, complementar, yo creo que, ¿sí? hay que dejarlo Ajá, así de claro. No se seda con morfina, no se seda con opioides. El paciente va a tener al mismo tiempo opioide, pero porque el opioide estaba para controlar dolor o para controlar disnea. Si la pregunta es alternativas a la morfina para controlar dolor, pues todos los demás opioides, y alternativas a la morfina para manejar disnea, pues cualquier otro opioide que sea un agonista muy completo. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, oxicodona, hidromorfona, fentanilo, ¿no? Todas esas son alternativas para manejo de disnea, pero no para sedar, ¿no? de acuerdo. Ya casi se nos va acabando el tiempo. Yo aquí quería, es que hay muy buenas preguntas. Aquí dice, ¿cómo saber si debo realizar una toracocentesis? Me imagino que en el caso clínico que presentaba el doctor, en este Ujú. caso mejoró, pero se repitió. ¿Cuándo decir ya no? ¿Cuándo decir ya no empiezan a hacer todas estas maniobras? Yo creo que se refiere también a estos procesos médicos futiles, como decías en algún punto de la presentación, ¿no? Claro, yo lo que siempre me hago es la pregunta de, yo creo que esta intervención va a servir de algo para este paciente en particular. Si la respuesta es yo creo que sí va a servir de algo, entonces se hace y se intenta. Si yo pienso que no va a servir de algo, entonces no lo hago. Pero es una pregunta completamente individual. O sea, no va a haber una regla de hasta cuándo hacer toracocentesis, ¿no? Si yo creo que va a servir de algo para este paciente, lo intento y obviamente también depende del paciente y depende de qué ha pasado en los intentos previos. Si ya tienes una toracocentesis y el beneficio duró 2 horas, 3 horas, pues ya no tiene sentido seguirlo haciendo. Pero si Claro. previamente la toracocentesis había dado una semana entera sin disnea, pues a lo mejor vale la pena intentarlo. Depende de cada paciente en particular, ¿no? Dice la doctora Chantal Soto, gracias por la pregunta, ¿y se puede usar dexmedetomidina como ayudante analgésico más que sedante en la sedación paliativa? Y claro, no es algo que Dexmedetomidina. se puede Ujú, ocupar en sedación ujú. paliativa, nada más tener en mente que solito generalmente no es suficiente porque da una sedación más bien superficial, pero claro que puede servir como adyuvante, sobre todo si el paciente ya tenía DECME previo, pues se puede mantener junto con el midazolam, por ejemplo, para la sedación, sí es una alternativa. Dice la doctora Alejandra Amalia Evangelista, buenas noches. El consentimiento informado en caso de que el paciente no firme, ¿lo puede hacer la familia? Y otra pregunta, ¿la sedación paliativa solo la puede realizar un especialista en cuidados paliativos o también un médico general en servicio de cuidados paliativos? Gracias, excelente ponencia. Respondo primero la fácil, ¿no? La fácil es, lo puede hacer cualquiera que sepa hacer sedación paliativa, que sepa cuidados paliativos. Lo que sí es que yo creo que sedación paliativa tiene que ser implementada por alguien que sí esté entrenado en cuidados paliativos
y que tenga experiencia y que ya haya visto a otros hacerla porque es una intervención difícil, ¿no? Ahora, lo del consentimiento informado, la pregunta está redactada un poquito rara porque dice, el consentimiento informado, en caso de que el paciente no lo afirme, ¿lo puede hacer la familia? Hay que ver. Si el paciente no puede decidirlo porque está en delirium, porque no puede hablar, entonces ahí sí puede decidir la familia, pero la familia está obligada a decidir lo que el paciente querría. Es decir, el familiar tiene que preguntarse qué querría mi paciente y decidir eso, no lo que ellos quieran, ¿no? Y si el paciente no firma porque no quiere, claro que la familia no lo puede decidir, ¿no? O sea, si el paciente no quiere sedación, no se puede implementar sedación nunca, aunque el paciente lo quiera. Pero si el paciente no puede decidir porque está en delirium o, o ya no puede hablar, pues claramente la familia es al que le toca decidir, pero tiene que intentar responder lo que el paciente querría, ¿sí? Claro, ojalá para este punto se hubiera tocado hubiéramos tenido esa conversación antes, ¿no? Como decías, en el caso clínico, y o la voluntad anticipada, ¿no? Que también ojalá pudiéramos contar con ella. Y creo que voy a cerrar con esta porque, bueno, seguramente hay muchas más. No sé, la doctora Gaby, si tenemos más tiempo, pero dice, ¿se puede combinar en la sedación la morfina o Bupre con el midazolam en la misma infusión? Sí, estas combinaciones en particular sí se pueden. A mí me gusta mucho más la idea de que la sedación paliativa sea algo que ocurra en un hospital, no tanto en domicilio, que es otra pregunta que vi en el chat, Ujú. pero a veces es necesario hacerlo en domicilio y si se cuenta con todos los recursos, se puede hacer. Hay tablas que hablan acerca de las diferentes combinaciones que se mantienen estables, que no se cristalizan. Esas combinaciones en particular, claramente sí son combinaciones que se pueden hacer. Ahora, generalmente si lo que vamos a hacer es una sedación paliativa, a veces no es tan conveniente que el midazolam vaya junto con el opioide, porque a veces vamos a querer titularlo de formas distintas, ¿no? Entonces lo ideal es que estén separados para cada uno titularlo. Normalmente cuando se empieza la sedación paliativa, el opioide ya no se toca, ya solamente se titula el midazolam. Entonces, ¿cómo vamos a titular el midazolam si está en la misma bomba que está todo lo demás? Implicaría subir el opioide y eso ya podría llevar a problemas. Entonces, lo ideal es que esté en un hospital con bombas por separado, pero a veces en sedación domiciliaria pues hay que hacer esas cosas con el problema que ya menciono. ¿Qué piensas tú? Sí, pienso que hay un punto importante aquí, es que si el paciente ya estaba obviamente con morfina, por ejemplo, por una disnea, quédense ahí, o sea, la infusión de morfina debe continuar, o sea, esa no se suspende, continúa porque es la que está controlando o estaba controlando de cierta forma, no en su totalidad, pero estaba aportando algo. Generalmente dejamos esa infusión y sumamos a esa infusión pues el fármaco que queramos usar para la sedación paliativa. Definitivamente en domicilio es muy complejo. Alguien preguntaba, la doctora Luna preguntaba, ¿qué nos protege legalmente también de hacer esto en domicilio? El consentimiento informado, siempre tenerlo y digamos que el tener pues toda esta discusión con la familia, siempre y cuando ustedes sean claros con la familia desde un inicio en qué consiste la sedación paliativa, cuándo podría considerarse que no es a la carta, como nos decía en algún momento la doctora Argelia Lara, esto no es a la carta, que hay una indicación, que hay un síntoma refractario, eh, pues estamos cumpliendo con todos estos criterios que nos mencionaba también el doctor Hernández ahorita en cuanto al algoritmo que veíamos. Eh, yo creo que hemos cubierto varias de las preguntas. Hay muchas otras, pero creo que el tiempo apremia. No sé, Gaby, si quieras que respondamos alguna otra importante que hayan visto en el chat o si ya damos cierre a la sesión. Bueno, antes que nada quiero agradecer a ambos por su tiempo, por la excelente ponencia, como siempre, del maestro Andrés, y a usted también por su tiempo de estar aquí coordinando y moderando. Una pregunta que también me ha llamado mucho la atención y creo que con esta podemos cerrar es, ¿usted qué opina sobre la indicación de claudicación del cuidador primario como indicación también de sedación paliativa? Bueno, no creo que en general sea una buena alternativa. Creo que hay muchas mejores soluciones, pero lo podremos pensar bajo la misma idea de la refractariedad, ¿no? Es decir, si no hay absolutamente ninguna otra forma de lograr que se mantenga el cuidado de la persona, pues a lo mejor no hay otra cosa más que hacerlo. Se puede pensar inclusive en sedación intermitente, como lo acabamos de decir, ¿no? Pero yo creo que hay muchas mejores intervenciones para responder a una claudicación
del cuidador, tan sencillo como que llegue otro cuidador, ¿no? En nuestro país, en nuestras ciudades, hay perfectamente cuidadores que se pueden contratar. Generalmente las familias son familias extensas, siempre se puede intentar encontrar la forma de que se apoye ese cuidador para que descanse. Creo que hay muchas mejores alternativas, pero si hay refractariedad y no hay otra alternativa, pues a lo mejor de verdad hay alguna circunstancia en la que sea necesario. Yo en ya mis casi 20 años de práctica en cuidados paliativos nunca me he encontrado en la situación de pensar en sedar por claudicación del familiar, pero claro que está en la literatura y seguramente alguna circunstancia horrorosa podría llevar a que no haya otra alternativa, ¿no? Bueno, ay, pues muchas gracias, doctor. No sé, doctora Maffer, si usted tenga algún otro comentario antes de cerrar con los avisos. Muchas gracias Gaby por invitarnos, por tenernos en cuenta al doctor Hernández, pues a mí para moderar esta sesión. Gracias a todos los que estuvieron conectados por su participación. Estoy viendo un montón de preguntas que digo, seguramente habrá muchas otras. Ojalá, pues, no sé si a través de la MED podamos dar respuesta a algunas de ellas por escrito, no sé, pero hay mucho interés en el tema. Sigámonos entrenando en ello. Ahí veía algo también del tema legal, de la regulación. Estoy segura que desde la MED se sigue trabajando como lo han hecho desde hace mucho tiempo en lograr eh, garantizarle esto a la población en México específicamente. Hoy sabemos que pues sí se necesitan fortalecer ciertas cosas para asegurar un acceso más equitativo, más ético, profesional de la sedación paliativa, pues en todos los niveles de atención. Entonces, pues a seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Feliz noche y agradecemos todos esos comentarios. Pues antes de Muchas terminar, les gracias. quiero invitar al primer Foro Internacional de Tratando Dolor en la Mujer. Este se va a llevar a cabo el 13 y 14 de junio. Muchos tienen la confusión de que es un foro exclusivamente para mujeres y no, o sea, la idea es hablar de temas que pues, de dolor frecuentes en la mujer. Las ponentes en su mayoría sí son mujeres, pero todos están cordialmente invitados para aprender de diferentes tipos de dolor, incluyendo el dolor nociplástico. Vamos a ver el enfoque desde psicología y desde otros puntos de vista de cómo tratar el dolor, no solamente con fármacos, sino otras opciones, incluyendo el intervencionismo. Y la otra es también invitarlos al Congreso Internacional de la MED, que esta se va a llevar a cabo del 22 al 25 de octubre y este va a ser en Mérida. Es muy importante que aquí vayan dejando también los temas. También vamos a tener un apartado de retroalimentación en el Foro de la Mujer, porque para nosotros es importante ir leyendo y escuchando todas estas dudas que tienen para poder ampliarnos más ya en estancias como justamente el Congreso o los foros. Entonces, todas sus preguntas, dudas y cualquier comentario es bienvenido, pues para seguir mejorando y trayendo mejor información y ponentes para ustedes. Así que muchas gracias a todos por participar esta noche. Gracias a todos, bonita noche. Hasta luego, Gracias. gracias a todos. Ahí nos veremos en todos esos eventos. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. buenas noches. Buenas noches.